Ahora sí, extravagante día, bienvenido a más una transmisión de 365 días en su presencia. ¿Cómo pasaste? Ayer lunes estuvimos aquí cerrando el ciclo de eh, una etapa de 60 días. Hoy empezamos un nuevo tiempo hablando un poquito más sobre otro aspecto de la vida con Dios que es extremadamente importante para el desarrollo de nuestra fe y de nuestra vida con Dios, ¿verdad? Pasamos los últimos 60 días hablando sobre nuestra identidad y ahora estamos empezando la jornada hablando de confianza y entrega. Confiar en Dios y entregar. Cuando planeaba estos módulos y cómo desarrollaría estos mensajes, quedó claro que al contrario de lo que de alguna manera hoy se predica, la vida con Dios también es renuncias, es confiar. Muchas veces tenemos que renunciar a la lógica, muchas veces vamos a tener que renunciar a otras cosas de nuestra vida, como por ejemplo viejos hábitos, cosas del viejo hombre que ahora ya no hacen sentido o no deberían hacer sentido en nuestra nueva vida, en nuestra nueva etapa. Cuando entendemos esto y estamos enfocados en la obra que Dios está haciendo en nuestras vidas, escuchamos la voz de Dios en relación a esto. Cabe decir que la renuncia especialmente no es y no debe ser una cuestión infringida, una cuestión que lo hacemos por una obligación impuesta por otros. Muchas veces entre comillas, el sistema religioso impone a las personas una nueva conducta y aunque probablemente las intenciones sean las mejores, esto genera dos posibles cuestiones por lo menos. La primera de ellas es personas que cambian por afuera, pero por adentro continúan igual. Esto se llama religiosidad, el espíritu de religiosidad. Entonces, desde nuevito, recién convertida, la persona aprende que lo que importa son las apariencias y no lo que realmente está siendo hecho adentro, en el corazón. Entonces, jamás alguien tendrá acceso a la verdadera persona. O sea, la iglesia se hizo una fábrica de psicópatas que tienen una mascarilla, una máscara para cada grupo social en el cual está inserido. Para cada persona con la cual se envuelve, esta persona tiene una mascarilla o una capa. La capa del buen marido para la gente que visita su casa, o capaz que para la gente de la iglesia o de la familia. La capa del santo cuando está en la iglesia. La capa del buen padre cuando está en la escuela con los niños. De alguna manera, cuando te enamoraste de tu cónyuge, le vendiste tu mejor versión, una versión que capaz solo existió o existió por primera vez cuando lo conociste, cuando la conociste. Con el tiempo, esta mejor versión de ti mismo fue dando lugar a tu verdadero yo,
aquel que a veces no guarda las cosas, aquel que, en fin, hacemos una versión tan perfecta de nosotros mismos que la persona por la cual tenemos sentimientos se imagina que no eructas, que es gases, sos un ángel, pero con el tiempo se empieza a revelar quién es la verdadera persona y muchas veces ya no es tan atractiva. Por eso te digo que muchas veces tenemos algo de esto, pero con relación a sentimientos y mucho más a lo espiritual, esto es un gran peligro, porque nos vamos a encontrar con personas que aparentan estar teniendo una experiencia con Dios, pero no lo están. Están haciendo un teatro para que los líderes vean y puedan confiar en ellos. Y esto es solo un ejemplo más fácil de entender. Entonces, el cambio tiene que venir de adentro y la renuncia no puede ser impuesta, justamente por esto. Cuando los líderes presionan a las personas a este cambio sin que haya el deseo en el corazón, creamos heridas en las personas y, como te dije, una fábrica de psicópatas, ¿verdad? Este es un aspecto, el cambio no puede ser impuesto. En contrapartida, cuando decidimos hacer el cambio, tiene que ser algo que Dios nos está llevando a ese proceso. Cuando entendés que Dios te está pidiendo, es porque primero Él te hizo llegar al entendimiento, te trajo a la conciencia que hay algo que necesita un cambio, necesita una renuncia. ¿Pero por qué? Porque empezamos el proceso de transformación para llegar al cristiano, a la cristiana, al creyente, a la persona que se parece más a Jesucristo. Jesús es el ejemplo máximo de carácter, de personalidad, de corazón que ha pisado en la tierra. Cuando la palabra dice que vamos a llegar a tener la misma medida de estatura y gracia, o sea, vamos a desarrollar nuestra fe a tal punto donde llegaremos a la misma estatura, a la misma gracia que Jesús. Entonces, esta evolución, esta transformación es paulatina y es un proceso en nuestra relación con este Dios que nos ha rescatado. Entonces, los cambios, las renuncias, la transformación tienen que venir como fruto de nuestro relacionamiento con Él. Si no es así, vamos a tener problemas. La gente a nuestra vuelta va a tener problemas. Y esto es importantísimo. Vamos a nuestra oración de hoy para finalmente entrar en nuestro tema. Hoy lo hicimos un poco diferente, al fin y al cabo estamos entrando en nuestra jornada, en nuestro tercer módulo, en nuestra tercera etapa, donde estamos hablando de confianza y entrega. Bienvenidos los que se suman, por ahora todavía logro dar una última miradita aquí. Bienvenidos los que se suman por Facebook, por Instagram o por YouTube. Eso mismo. Qué alegría saber que están juntos.
desde temprano en la presencia del Señor. Como siempre lo hacemos, cerrás tus ojitos ahí donde tú estás por una cuestión de concentración, nada más que esto, y de cierta manera esto te va a ayudar a que entres en dimensiones espirituales que Dios tiene preparadas para cada uno de nosotros. Respiramos, empujamos por la nariz, vacías tu mente. Ahora es solo tú y Dios. Hoy te damos gracias, Señor, porque más una vez por tu misericordia rescataste nuestra alma y estamos aquí. Hay un propósito en nuestras vidas, hay un propósito eterno para cada uno de nosotros en este día. Instrúyenos, guíanos a toda la verdad, que a lo largo de este día logremos de alguna manera vivir todo lo que tú tienes para nosotros, podamos llevar el mensaje de salvación a aquellos que necesitan, podamos disfrutar de tu bondad en cada cosa que hacemos, en nuestras tareas, en nuestro trabajo, en los estudios, a donde quiera que vayamos. Tu gracia nos acompañe, tu presencia se manifieste en nuestras vidas, para que aquellos que no creen puedan creer. Si necesario, a través de señales, a través de sanidades, de maravillas, hazlo, Señor. No para nuestra gloria, pero para que tu reino crezca, para que el nombre de Jesús sea exaltado a través de nuestras vidas. Encomendamos nuestra jornada en tus manos, Señor, porque sabemos que tu bondad es eterna. Quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, nuestro tema de hoy, si todavía no lo leíste, el primer paso de fe es el más importante. Después, hoy lo voy a hablar resumidamente, después en la vas a poder mirar en los detalles de este contenido hoy un poquitito más largo. Ya te hice la introducción antes de la oración y es importante esto. Es un tema importante, más comienzo de una nueva etapa de nuestras transmisiones. Yo te aconsejo que entres a nuestro grupo de WhatsApp, nuestra comunidad en verdad, donde es un grupo cerrado, donde si querés podés mandarme mensaje en lo privado, pero el grupo no está abierto a mensajes. El único que envía mensajes soy yo, con el enlace para que puedas mirar la transmisión por YouTube, y después te envío la bolilla con el contenido del día, un capítulo, vamos a decir, guía, donde vas a ver el bosquejo de lo que más o menos voy hablando, y después tenés un bonus, un contenido extra para profundizar y aprender más del tópico que estamos hablando, y esto te va a ayudar a crecer en fe, en el conocimiento de Dios, y para que salgas adelante de alguna manera. Comparte también estas transmisiones con otros que necesiten escuchar un mensaje de esperanza, de fe y de salvación, un mensaje que te guía de alguna manera a través de la Biblia, toda la verdad de Dios para cada uno de nosotros. No te olvides también que, como te dije, a lo largo de nuestras transmisiones vamos dejando el contenido un poquito más grueso, el caldo un poco más grueso, y muchas veces no será solo consuelo o edificación. A veces vamos a entrar diría pastoralmente en áreas donde es necesaria una exhortación, una transformación. Todo esto bajo la luz de la palabra de Dios, donde puedes examinarla, sacar tus propias conclusiones, y si entendiste que es Dios hablando, puedes empezar tu proceso de, como estamos viviendo,
de tu proceso de confianza y entrega, renuncia si querés, de la vieja vida, de los viejos hábitos para una nueva etapa, un nuevo ciclo de transformación en el Señor. Entonces, de esta manera, bienvenido al bloque de confianza y entrega. Es necesario aclarar que la fe no es un salto al vacío, la fe no es caminar para la nada. Del otro lado del puente está Dios, hinchando para que logremos, hinchando, valiendo la expresión, ¿verdad? Hinchando para que no desistamos, hinchando para que empecemos el proceso, para que demos el primer paso. Al final, cuando estás de un lado del abismo y elegís dar el primer paso, que no, al fin era un puente invisible, pero un puente. Entonces estás más seguro para el próximo paso y el próximo y el próximo y el próximo. Capaz que no sea un puente a 0 grados, capaz que sea un puente un poquito íngreme, que hace una curvita, cóncavo, pero en última instancia, capaz que allá en el medio mires hacia abajo y te asustes un poquito, pero ya diste el primer paso, estás pisando en algo, un puente invisible que Dios puso para ti, y del otro lado ya lo podés ver. Entonces, la fe no es caminar en la nada, es caminar sabiendo que hay un puente invisible que nos conecta de una situación, de un nivel a otro nivel, y siempre del otro lado estará Dios esperándote, esperándonos. Esto nos da seguridad, esto nos ayuda en el proceso de fe, nos ayuda a confiar, nos ayuda a entregar, porque a lo largo de esta jornada, capaz que tengas que renunciar a viejos hábitos, viejos costumbres, capaz que tengas que renunciar a la vieja vida que hasta aquí has llevado, y está todo bien, porque te deshaces de pesos, de cosas que no son necesarias para esta nueva etapa de tu vida. Y te voy a dar un ejemplo bien sencillo, porque muchas personas, principalmente personas que ya hicieron parte de una comunidad espiritual, dígase iglesia, muchas personas que ya estuvieron involucradas de alguna manera, desde aquellas que fueron por un tiempo hasta aquellas que ya se desarrollaron, capaz que ministerialmente, ellas tienen una cuestión que es tan común. Pasado este tiempo donde estaban empezando, estaban plenamente desarrollando su fe, su intimidad con Dios, su relacionamiento con Dios, algo pasó. Unos dicen que se fueron enfriando, otros fueron heridos adentro de este lugar, otros pasaron por problemas como una separación, y en medio de ese dolor, a este cambio de vida, acabaron dejando de congregarse. Capaz que se cambiaron de ciudad y ya no encontraron un lugar que se sintieran bien y dejaron de congregar, en fin. Y a lo largo de los próximos pasos, las próximas escenas de esta historia son la adquisición de hábitos de este siglo, capaz que adicciones, capaz que relacionamientos que no edifican, en fin, pecados entran en la vida de la persona. Y lo peor, yo te dije hace algunos
¿En qué sentido? En el sentido de que nos da placer de alguna manera, aunque va en contra de la verdad de Dios para nuestras vidas. Un ejemplo, las drogas te van a dar, aunque momentáneamente, una sensación buena, agradable, de placer, un viaje, pero enseguida se termina esto y estás perjudicando a tu cuerpo, a tu cerebro. Todavía hay quienes digan que no hacen nada. Dios mío, cambia todo, quema neuronas. No es necesario tener mucha inteligencia, basta capacidad de observación y nos damos cuenta de esto. Es un ejemplo. Adicciones, alcohol, en fin, sexo ilícito, lo que sea. Relaciones que no edifican. Y entonces la persona, cuando se reencuentra con el mensaje de Jesús, empieza a mirar porque sabe de alguna manera que esto no va bien, que esto no edifica, que no le hace bien, pero está. Es como un niño que sabe que necesita tomar la medicación, pero dice, pero tiene un gusto, un sabor tan feo, no quiero tomar. Sí, pero necesitas para que te sanes, para que mejores, vas a tener que tomar la medicación. Sí, pero no tiene un buen sabor. Entonces vas a quedar enfermo. No, no quiero quedar enfermo, pero la medicación es esa. Y así estamos. Conozco mucha gente que cuando encontró el mensaje de esperanza, se reencontró con el mensaje de Jesucristo, empezó a mirar hacia atrás. Y la pregunta que me hicieron fue, sí, pero ahí voy a tener que dejar esto, dejar aquello. Y mi respuesta ha sido siempre la misma. Tú estás mirando las cosas que vas a perder, que en verdad ni son pérdidas, era lo mejor que te podría pasar, pero estás mirando a las cosas que vas a perder y no estás mirando a lo que vas a ganar. No estás mirando los beneficios de esta nueva etapa. Es como aquella persona que tiene que despertarse temprano para ir al gimnasio, a caminar, a hacer ejercicios. Entonces dice, voy a perder una hora de sueño. Sí, pero vas a ganar en calidad de vida, en salud. Sí, pero voy a perder una hora de sueño. Entonces tienes que evaluar qué vale más, una hora de sueño o tu salud. O ganarte horas o años de vida por cuidar de tu salud. Muchas veces, aunque parezca fácil la decisión, cuando es uno que tiene que tomárselas, no queda tan fácil. Y volvemos a la afirmación inicial. El primer paso de fe es el más importante. Porque después que empezás, ahí el juego cambia. Empezás a ver el primer resultado a partir del momento que pises en el puente invisible. Porque tu cerebro, aunque no entienda, constata, opa, ¿qué está pasando aquí? La lógica dice que tenía que caerme yo, pero estoy caminando. Entonces, esto es bueno. Entonces, vamos a acelerar el proceso para que llegue del otro lado más rápido. Pasó lo mismo, dándote más un ejemplo, cuando empezamos nuestra jornada aquí. Despertarse como yo lo hice por mucho tiempo, 4:30, 4 horas de la madrugada para estar 5:30 en vivo, es un reto y tanto. Hora y media, 2 de sueño a menos, que ya no eran muchas. Entonces, llegamos, el cerebro dice, estás haciendo una locura despertándote en esta hora. No vas a rendir el resto del día, vas a sentir sueño, hasta que el cerebro empieza a percibir los beneficios de lo que estamos haciendo.
de hacer con que continúes. Entonces en 2 semanitas, 3, empezás a despertar solito, sin la necesidad del despertador. ¿Qué es esto? El cerebro pasó por su adaptación y entendió que lo que estaba siendo hecho era bueno. Entonces empieza a colaborar para que las cosas caminen mejor. Cuando entras en este proceso en Dios y empezás con el primer paso de fe, Dios empieza a hablar cada vez más alto, mejor, lo escuchás cada vez mejor porque estás cada vez más cerca de Él. Cuanto más cerca de Dios, más su energía, más su poder, más su unción trabaja en nuestras vidas y más experimentamos su amor, su bondad, la transformación que tiene Él para cada uno de nosotros. Mirando por aquí si va todo bien, todo bien. Fíjese lo que dice Hebreos, el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Una de las llaves, uno de los textos más poderosos de la Biblia para el cristiano, sea nuevo convertido, sea una persona que ya tiene sus años en el camino de fe. Este texto es uno de los más poderosos que tiene que estar siempre presente en nuestra memoria, en nuestro corazón. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es el amor en movimiento. La fe es cuando te mueves, cuando das pasos. La fe es vida, es la vida del cristiano. Ya traté con personas donde les decía, ahora tenés que dar un paso de fe, tenés que continuar esta jornada. Personas que muchas veces acababan de hacer la oración de fe. Se hacían nuevas criaturas en Dios. Entonces les instruíamos a cómo dar continuidad a este proceso, esta jornada, juntarse en nuestros grupos hogareños donde compartimos enseñanzas, principios, doctrina, fundamentos para que pueda salir adelante, crecer, desarrollar este bebito, este recién nacido de la fe y pueda crecer. Entonces muchas veces escuché expresiones como, sí, pero yo tengo fe, yo creo a Dios. Entonces tenemos que recurrir a la Biblia otra vez y hacer el análisis de esta afirmación. Entonces, ¿dónde están tus frutos? Porque la palabra dice, por sus frutos os conoceréis. ¿Qué cosas has hecho en fe? No, yo creo en Dios. Entonces estás equivocado. Deja todo lo que sabes hasta aquí y empezá del cero a aprender con quien ya tiene una jornada. Tú estás convencido de que existe Dios, pero todavía no confías en Dios, no crees en Dios. Creer en Dios, bíblicamente hablando, es escuchar, tomar la enseñanza por verdad y pasar a vivir la vida con base en lo que aprendiste, o sea, siguiendo las enseñanzas, las ordenanzas, los mandamientos, los principios de este Dios que te enseña. O sea, Santiago dice, no siendo apenas oidores de la palabra, pero practicantes de la palabra. Ahí estamos viviendo fe. ¿Por qué? Porque la fe sin obras es muerta, porque
solo escuchar y no ponerlo en práctica, entonces no hay transformación, no estamos siendo perfeccionados, estamos adquiriendo conocimiento. Y el conocimiento sin práctica no sirve de nada. Entonces, el confiar, el entregar, son movimientos de fe. Y de nada sirve que sepas la Biblia de inicio al fin, de fin al inicio, si no la practicas. He escuchado personas que dicen, yo creo en Dios a mi manera. ¿Y quién te dijo que podés creer en Dios a tu manera? O sea, es como alguien que quiere jugar al fútbol y dice, no, en mi fútbol se puede usar las manos la hora que querés. No, pero estas no son las reglas del fútbol. No, pero yo juego a mi manera. Y jamás vas a ser un profesional, a menos que quieras ser arquero. Ahí sí. No, quiero ser el que hace goles. Entonces no podés usar las manos. En el fútbol no es así que funciona. Puedes jugar al fútbol americano o al rugby, pero fútbol, soccer, no se usa las manos para hacer goles. Handball, todo bien, pero fútbol no. No, quiero. O al básquetbol con los pies. No se puede. Básquetbol es con las manos. No, pero yo juego a mi manera. Discúlpeme, pero no funciona así. Y en la vida de fe muchas veces pasa eso. No, yo sigo a Dios a mi manera. Las reglas del juego están en la Biblia. Y no dice eso. Dice que debemos tomar nuestra cruz y seguirlo. Dice que debemos confiar en Él y matar el viejo hombre. Las cosas viejas queden hacia atrás y empezamos una nueva vida donde experimentamos su bondad, su gracia, su amor, su perdón, su salvación. Pero también renunciamos las cosas del viejo hombre, las adicciones, las viejas actitudes, en fin, todo lo feo, todo lo malo. No todo de una sola vez, evidente, muchas veces la mayoría de las veces creo yo, es un proceso donde cuanto más nos relacionamos con Él, más entregamos. Y estos procesos de entrega son pasos de fe. No existe creerle a Dios a tu manera. No es posible. Esta es la disculpa muchas veces para no encajarse en la enseñanza, para no hacer parte de un proyecto más grande, un proyecto llamado iglesia, donde todos están por un mismo sentir y unos colaboran con el Espíritu en la tarea del perfeccionamiento de los santos, del perfeccionamiento de los santos, porque uno habla mucho, el otro habla poco, uno grita hablando, otro habla bien bajito. Cada persona con su personalidad, con su manera de nos trata, ¿no? ¿Viste estos huesitos de la mano? Esta fricción son las relaciones humanas hasta que finalmente nos encajamos y entonces aprendemos a convivir los unos con los otros. Este es un proceso de fe, es un proceso donde nuestro carácter, nuestra personalidad, nuestro ser es perfeccionado en Dios, soportándonos unos a los otros. Es Dios trabajando en nuestro corazón. Ay, pero no me da la paciencia. Y bienvenido al club. Si te diera la paciencia, capaz que la obra del Espíritu de Dios en tu corazón ya hubiese terminado, estarías en el cielo. Pero si todavía estás en la tierra, hay cosas que trabajar. Y para esto es necesario confiar en Dios y estar dispuesto a entregar, a renunciar. Para que todo esto pase, es necesario el primer paso de fe. Es necesario confiarle a Dios.
Necesitamos, y en esta jornada vamos a hablar mucho de esto, aprender a confiar en Dios, dar pasos de fe. Y ahí sí, con los pasos entre que de alguna manera y en algún momento Él nos pide. No será una imposición de alguien, será tu relación con Dios, tus estudios de la Biblia, las veces que escuchas su palabra, como aquí. A veces en oración te va a decir algo. Esta jornada, este proceso te va a llevar a hacer entregas. Cada vez que lo haces, estás dando un paso de fe. Pero fe no es solo entregar, fiarse también. Pero esto es tema para otro día. Vamos a hacer nuestra oración de la mañana. Nos pasamos un poquitito de la hora. Más una vez, si quieres, si te ayuda, cerra tus ojitos. Señor, hoy capaz que muchos de nosotros estamos dando el primer paso de fe en dirección hacia ti. Capaz que la mayoría de nosotros de alguna manera pensaba que tener fe, ejercer fe, era caminar a oscuras sin dirección ninguna. Pero vimos que dar pasos de fe es caminar por un puente invisible que lleva a un destino. Del otro lado del puente estás tú, esperándonos, hinchando de alguna manera para que soportemos el proceso y lleguemos al lugar para el cual nos llamaste. Y después seguramente habrá otros puentes y siempre estarás esperándonos, hinchando para que logremos avanzar y conquistar los gigantes que vamos a encontrar por el camino. Capaz que no tengamos todas las respuestas, pero elegimos confiar en ti y en los procesos para que nuestra fe crezca y podamos vivir cosas extraordinarias en ti. Que nuestra fe, que tal vez hoy sea pequeña, a lo largo de esta jornada pueda crecer, desarrollarse, hasta que finalmente podamos decir a la montaña, muévete, y ella se mueva. Podamos decir a la enfermedad que salga y ella va a salir. Ayúdanos a desarrollar esta confianza en ti para que podamos crecer, ser perfeccionados por ti y tu nombre sea glorificado en nuestras vidas. Así oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, llegamos al final del día 121. El primer paso de fe es el más importante. Mañana estaremos juntos más una vez para disfrutar de más un día en su presencia. No te olvides, entra en nuestra comunidad de WhatsApp para recibir los enlaces y las bolillas con nuestro contenido. Comparte este mensaje con otras personas que necesiten escuchar un mensaje de esperanza, de fe, de salvación, de consuelo, para que el mensaje del reino del Señor sea llevado a los rincones que lo necesitan. En el nombre de Jesús. Hagas un extravagante día.